Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh, gracias. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si lo tenemos todos puestos en pie, leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oremos. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que traigas ahora, Señor, sobre nosotros un consejo, mi Dios, una exhortación, una enseñanza, mi Dios, que puede edificar nuestras vidas. Padre Celestial, llena el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Bendícenos, Señor, y permite que estemos atentos, Señor, a lo que vamos a meditar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar un poco acerca de nuestra identidad como cristianos. El tema es identidad cristiana. Ese es el tema de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Hay etapas en la vida del ser humano en la que los psicólogos, psiquiatras le denominan como crisis de identidad. Especialmente la pasan los muchachos que están en una edad de adolescencia. ¿Cuántos adolescentes hay acá? A ver, levanten la mano. No, hay algunos que no, ¿verdad? Ya se pasaron. Pero en esa edad de la adolescencia es cuando se genera esa crisis de identidad en el ser humano. Cuando el muchacho no encuentra quién es, hacia dónde va o para qué está viviendo. Encuentra momentos en los que sus pensamientos están enfocados en los que un grupo determinado de amigos le dicta o en lo que la sociedad le dice que tiene que ser. Pero él no ha encontrado ni ha definido aún eso que en verdad es o que va a llegar a ser. Y es una etapa que a lo mejor pueda quedar sepultada en la adolescencia, pero muchas veces también los adultos pasamos crisis de identidad. A veces de momento nos preguntamos, ¿y quién soy yo? Y vemos el DUI y vemos nuestro nombre, este soy yo. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué hago en este mundo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué sirvo en una célula? ¿Por qué estoy en un ministerio de alabanza? ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué voy al trabajo? ¿Por qué tengo una familia? Y empezamos a preguntarnos un montón de cosas, porque a veces entramos en esas crisis de identidad en las que no encontramos en verdad quiénes somos. Y es también una etapa en la que cualquier creyente puede entrar en la vida espiritual. Porque hay momentos en la vida del cristiano, y no me va a dejar mentir, en los que no sabemos quiénes somos. Nos sentimos perdidos. No hallamos rumbo. Y por eso es bueno, hermanos, que recordemos a la luz de la palabra algunos aspectos que nos dan identidad como creyentes, que nos dan identidad como cristianos. Y en el primero que quiero que meditemos es que todos somos hijos de Dios. Eso es
un aspecto de la identidad del creyente tremendo, que no lo podemos descuidar. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Está seguro usted de que es un hijo de Dios? Porque si no lo está, en esta noche puede reconciliarse con el Señor o recibir al Señor para que sea adoptado como un hijo suyo. Leíamos en Efesios, acá en el capítulo 1, veamos lo que dice desde el versículo 3 que leíamos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe? Uno de los actos del ser humano que a lo mejor sean de lo más grandiosos, de los más dignos, de lo más sublime, es el hecho de cuando unas personas o una persona adopta a un niño. Cuando de repente ve a una persona, a un niño que está en la calle, que está sufriendo, está en un hospital, está huérfano, está abandonado, y de repente dice: yo quiero adoptarlo, quiero darle una familia, quiero darle amor, quiero ser el padre que a lo mejor no. Si en el ser humano eso es algo digno de aplaudir, imaginémonos a Dios como ese Padre que nos ha adoptado a nosotros cuando no éramos hijos. Porque el Señor nos vio a nosotros y nos dijo: yo te quiero adoptar. Quiero que seas parte de mi familia. Porque en esa condición estábamos. Estábamos así como un niño abandonado. Estábamos hambrientos sin Cristo. Estábamos con ropas sucias. Estábamos enfermos. Estábamos desamparados. Estábamos huérfanos. Pero cuando Cristo nos vio en esa condición, Él decidió adoptarnos. Y por eso dice Efesios que Él nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros no éramos hijos, pero el Señor nos hizo sus hijos. No éramos parte de la familia de Dios, pero Él nos hizo parte de su familia. Y mire qué grande es ese hecho de que el Señor nos ha adoptado. Cuando vemos la palabra adopción acá en Efesios, hay una palabra griega que le da el significado. Porque una persona que ha sido adoptada, si bien es cierto, por derecho de sangre, no es hijo de los padres adoptivos. Pero ante la ley, le respaldan todos los derechos como que fuera un hijo de sangre. No hay diferencia entre un hijo adoptivo y un hijo de sangre ante la ley. Si unas personas han decidido adoptar a un niño, reciben todos los derechos que recibe un hijo. Y cuando Cristo nos compró con su sangre,
Es cierto que estábamos perdidos porque la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo nos compró con su sangre, Él nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza de hijos de Dios, pero también nos dio una nueva posición, una posición de hijos, porque no éramos hijos, pero ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo glorioso, hermano, de el hecho de que nosotros nos llamemos hijos de Dios. Porque era algo que no merecíamos o de lo cual no teníamos derecho alguno. Pero cuando Cristo nos vio perdidos, cuando Cristo nos vio abandonados, Él nos amó. Él decidió que nosotros ya no siguiéramos en ese mundo, que ya no siguiéramos en esa condición de vida. Él decidió de que nosotros fuéramos traídos a una nueva etapa en nuestras vidas. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese qué glorioso lo que dice este pasaje. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos en este lugar tienen al Espíritu de Dios en su corazón? Si usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, es un hijo de Dios. Y dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice otra vez, en temor. Sino, dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuántos le pueden decir a Dios, Abba Padre? ¿Cuántos le pueden decir, Señor, tú eres mi Padre? Dígaselo. Si el Señor es su Padre, ¿por qué no se lo puede decir? ¿Usted cree que Dios es su Padre? ¿Acaso los hijos no tienen esa confianza con su papá? Que si están necesitados de algo, llegan y le dicen, mira papá, fíjate que necesito el PlayStation 4 que acaba de salir. No, son bromas, ¿va? No, que si tienen una necesidad, si tienen hambre, si tienen necesidad de abrigo, si tienen necesidad de medicina, si se sienten con temor, pueden llegar a donde su padre y pedirle un abrazo y decirle, papá, tengo hambre, necesito comer. Porque esa es la confianza que debe haber de un hijo hacia su padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, si como dice Pablo acá, podemos decirle, Abba Padre, podemos decirle, Padre mío, entonces no debemos tener temor de acercarnos a Él, porque somos hijos de Él. Y hemos recibido ese espíritu de adopción, como dice acá, de haber sido comprados por la sangre de Cristo, de haber recibido ese perdón de pecados, de haber sido lavados con su sangre, de haber sido purificados por su sangre. Y por eso podemos llegar confiadamente delante del Padre y presentarnos como hijos de verdad. Porque yo siempre he dicho, qué difícil es cuando de repente llega a la casa una persona, un niño, y llega y le dice, mire, deme algo de comer.
Y de repente nosotros hasta nos sentimos molestos porque decimos, bueno, ¿y este niño de qué casa se salió? ¿O de dónde se escapó? ¿O quién lo abandonó? Pero si un hijo de usted le llega a pedir comida, no creo que piense eso. Y nosotros hemos recibido esa naturaleza y esa posición de hijos. Y eso nos da identidad. Porque no somos cualquier persona, no somos solo un grupo de personas que se reúnen 3 veces a la semana a cantar y a escuchar un sermón. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Y esa identidad está marcada en el corazón. Porque las personas en el mundo, cuando tienen necesidades, no hayan a quién recurrir. Cuando están pasando dificultad, no hayan a quién ir. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama. Tenemos un Padre Celestial que nos compró a precio de sangre, que no nos va a abandonar. Un Padre Celestial que cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, nos da un abrazo, nos da esperanza, nos renueva. Y porque tenemos esa naturaleza de hijos, el Señor nos ha dado esa identidad de hijos suyos. Y no solamente eso, mire lo que dice el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos sienten a ese Espíritu de Dios en el corazón? Porque el Espíritu de Dios no es como lo pintan algunos grupos, algunas sectas, de que es una fuerza. El Espíritu de Dios es una persona que se hace sentir, que nos demuestra amor, que nos da testimonio, que nos da consuelo, que nos da esperanza. Y dice acá que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, Él da testimonio de que en verdad hemos sido comprados con su sangre. El Espíritu de Dios da testimonio en nuestro corazón de que somos salvos. Y por eso es que no debemos estar con dudas, porque qué triste es cuando un cristiano está dudando de su salvación. Ay, hermano, es que la verdad que solo Dios sabe usted. Es que la verdad que solo Dios conoce si yo soy salvo. Entonces no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si ese testimonio no está en el corazón, entonces no hemos recibido el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, Él está continuamente haciéndonos saber quiénes somos. En esos momentos cuando a lo mejor vamos a pecar, el Espíritu de Dios nos hace sentir, hey, ¿sos un hijo de Dios? ¿Qué te pasa? En esos momentos cuando estamos pasando temor, zozobra, el Espíritu da testimonio y nos dice, ¿y por qué tenés temor si tu Padre es el Dios de los cielos? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, porque mora en nosotros. Y por eso, hermanos, debemos saber, hermanos, si en algún momento en nuestra vida cristiana hemos empezado a perder identidad, si hemos empezado a dudar de nuestra salvación, si hemos empezado a dudar si en verdad Dios nos compró con su sangre, si Él nos lavó, si Él nos perdonó, es momento de que empecemos a buscar esa confirmación y ese testimonio del Espíritu. Que le digamos, Señor, yo no sé qué me pasa, pero estoy dudando de que soy un hijo tuyo. Por favor, confírmame nuevamente que soy tu hijo. Debemos decírselo al Señor si estamos dudándolo. Porque las crisis de identidad del cristiano son peligrosas. Si estamos dudando de nuestra identidad, ahí el enemigo puede tomar partida y puede sacar provecho de esos momentos. Porque es ahí cuando muchos dudan, cuando muchos caen, cuando muchos son destruidos. Porque empiezan a dudar. Pero debemos estar seguros de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Versículo 17 dice,
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque lo que Dios nos ha dado, hermanos, es algo glorioso. La herencia que el Señor nos ha dado es algo maravilloso. Fíjense que lo glorioso de este pasaje es que no solo nos declara como hijos de Dios, no solo nos dice ustedes son hijos de Dios, sino que también nos dice ustedes son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, el Señor nos ha puesto en ese testamento de la herencia que Cristo va a recibir. Por eso es que la palabra de Dios nos declara que nosotros cuando estemos con el Señor nos va a poner sobre principados, sobre potestades, nos va a hacer gobernadores. Porque la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa, que hemos sido llamados para ser un pueblo escogido de Dios, que somos príncipes de ese reino de los cielos. Hermanos, y esa herencia gloriosa que declara la palabra es algo tan maravilloso que también es la misma herencia que Cristo va a recibir, porque cuando Cristo esté siendo coronado, cuando se le estén entregando los reinos del mundo, entonces ahí nosotros como iglesia vamos a también vamos a recibir también esa herencia juntamente con Él. Y vamos a ver cómo todo ese esfuerzo y todo eso que el Señor nos mandó a hacer no ha sido en vano, sino que Él también ha declarado una herencia para cada uno de nosotros. Y parte de esa herencia, hermanos, es la vida eterna. El que podamos reinar juntamente con Cristo. El que podamos estar juntamente con Él toda la eternidad, sabiendo de que hemos alcanzado esa corona incorruptible. Pero también le pone una condición acá la palabra para que recibamos esa herencia. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, el Hijo de Dios también debe pasar por momentos en los que su identidad demanda que Él se pare firme. Dice la palabra, si es que padecemos juntamente con Cristo. Porque hay una batalla, hay una lucha constante. Si hemos sido declarados como hijos de Dios, también hemos sido declarados enemigos de Satanás, enemigos de los demonios. Porque si el Señor nos ha sacado del mundo, no crea que el diablo y sus secuaces están contentos con nosotros. Hay una batalla, hay una lucha. Y debemos pelearla, debemos salir adelante en esa batalla. Debemos estar dispuestos a mantener esa identidad de hijos en medio de esa lucha, a no renunciar, a no huir, a no tener temor. Debemos ser conscientes de que si el Señor nos ha llamado a que seamos sus hijos, no debemos avergonzarnos de esa paternidad de Dios. Porque qué feo es si de repente a un hijo le preguntan, ¿y quién es tu papá? Y tiene el papá a la par y le dice, fulano de tal. Bueno, y él que está a la par no es tu papá. No, él no. Solo es un conocido. ¿Cómo cree que se sentiría ese padre? Avergonzado, triste, decepcionado de su hijo. No hay que darle la espalda a Dios. No hay que darle la espalda a Dios porque el Señor nos ha amado. Mire qué glorioso eso de que el Señor nos sacó de donde estábamos. ¿Cuántos acá pueden dar testimonio de
de esa vida pasada que tenían sin el Señor, de una vida de desgracia, de una vida de dolor, de tristeza, de una vida en la que solo miraban miseria a su alrededor, de donde no había esperanza, pero que el Señor tuvo misericordia y le llamó. Que el Señor tuvo misericordia y le dio amor. Que el Señor tuvo misericordia y le puso unas ropas nuevas. Le dio un nuevo nombre. Le dio un nuevo carácter. Y le hizo ser una persona completamente nueva. Pero qué feo es también cuando después de haber recibido todas las bendiciones de Dios, le damos la espalda a Dios y nos avergonzamos de Él. Y cuando llega el momento en que debemos dar testimonio de que somos hijos de Él, decimos, no, me congrego en la iglesia, pero voy de vez en cuando, pero no, hasta ahí llega lo que soy. Qué feo es eso. Porque la identidad de un hijo no se reduce solamente a los momentos en los que está con su padre. La identidad de un hijo va más allá. Nuestros padres terrenales pueden morir, pero vamos a continuar siendo hijos de ellos. Y de igual forma, si el Señor nos ha llamado, si Él nos ha hecho hijos suyos, nosotros no podemos renunciar a esa identidad en un momento solo porque no nos sentimos bien con Dios, solo porque el Señor no me ha escuchado cierta oración, solo porque el Señor no ha atendido cierta petición. Debemos aprender a ser hijos de Dios en las buenas y en las malas. A obedecer a nuestro Padre en las buenas y en las malas. No solamente cuando hemos recibido cosas buenas vamos a obedecer a Dios. No solamente cuando estamos siendo bendecidos vamos a decir, Señor, hoy te voy a servir porque me siento tan bien con las bendiciones que me has dado. También cuando estamos pasando dificultad, debemos reconocer que Él es nuestro Padre. También cuando estamos pasando esos momentos de escasez, debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Porque si padecemos juntamente con Cristo, vamos a ser glorificados juntamente con Él. Quiero que volvamos al pasaje de Efesios, donde leíamos en el capítulo 1. Siempre en el versículo 3 leemos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué glorioso esto, que el Señor dice acá, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había amado. El Señor ya había puesto sus ojos en nosotros. El Señor ya había tenido misericordia de nosotros. El Señor ya había decidido que nosotros íbamos a ser adoptados, íbamos a ser constituidos hijos suyos. Y eso lo hizo, como lo dice acá en el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nosotros no teníamos nada por qué el Señor nos hubiera amado, pero Él nos amó.
pero Él nos amó. Es decir, no merecíamos su amor, no merecíamos su misericordia, pero Él nos amó. Porque esa es la grandeza del amor de Dios. No es como el amor humano, que si me das algo a cambio, yo te doy algo a cambio. Si tú me das, yo te doy. Si tú me amas, yo te amo. El amor de Dios supera toda clase de amor que nosotros podamos conocer en este mundo. Él nos amó aún cuando nosotros no merecíamos ser amados. Ahí nos amó el Señor según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia es un favor inmerecido. Y nosotros, hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor, no merecíamos estar ahí. No hicimos nada para ser puestos como hijos de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Y eso es algo que debemos agradecerle al Señor todos los días de nuestra vida. Porque el Señor nos amó, el Señor nos compró, el Señor nos sacó de ese momento donde estábamos, de ese lugar donde estábamos. Y yo siempre le he dicho en cuanto a la justificación, que qué bello es lo que el Señor hizo con nosotros cuando vemos en Romanos 3 las figuras que utiliza Pablo, que nos menciona a nosotros como esclavos, que estábamos en un estado de esclavitud del cual no podíamos salir, pero que el Señor nos compró en ese mercado. Y no lo hizo para volvernos a poner en esclavitud, sino que lo hizo para ponernos en libertad. Y ese ministerio tan glorioso y esa misericordia tan gloriosa que Dios obró en nosotros, que Dios puso en nuestros corazones, es por lo que nosotros estamos ahora acá, hermanos. Y por eso debemos vivir agradecidos con el Señor, debemos vivir dándole la gloria a Él. Debemos saber que hemos sido comprados a un precio muy alto, a un precio de sangre, a un precio de sacrificio. Y por eso, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de ello cada día y no descuidar esa identidad de hijos de Dios. No pisotear esa identidad de hijos de Dios, sino que darle la gloria al Señor con cada cosa que hagamos, con cada acto de nuestra vida, viviendo para el Señor de la manera más correcta que podamos, honrando el nombre del Señor cada día, viviendo para Él cada día. Eso es lo que debemos hacer, porque somos sus hijos. Y a eso nos ha llamado Él, para eso nos compró, para que seamos personas diferentes a las que hay en el mundo, con un testimonio diferente, para que seamos, como lo dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos ha constituido como hijos de Él. Y por eso, hermanos, debemos glorificar su nombre y estar conscientes cada día de esa identidad de hijos de Dios. De esa identidad de hijos de Dios. Porque cuando empezamos a perder la brújula y empezamos a olvidar de que somos hijos de Dios, entonces empezamos a decaer en nuestra vida espiritual. Hermanos, el Señor nos ama. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? ¿Por qué no se pone de pie y oramos?
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.